En nuestro camino nadie se queda atrás, porque en el Chaco salimos juntos y llegamos todos. Por eso, cuidamos desde el primer día el ingreso de los chaqueños y las chaqueñas, pagando los sueldos en tiempo y forma, refinanciando la deuda de los empleados públicos. Cumplimos con el 82% móvil para los jubilados y asistimos a las pymes para que sigan produciendo aún en la etapa más crítica de la pandemia. En el Chaco, salimos juntos y llegamos todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Te invitamos a votar los nombres que más te gusten para los yaguaretes cachorros. Entra a bit.li/dejar tu huella y votá. Recordá que si sos parte de la comunidad educativa, podés votar a través de la plataforma ELE. Tenés tiempo hasta el 18 de abril. Vos también podés dejar tu huella. Chaco, gobierno de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Y aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas, en un desafío más de Jorge Morelo, con 28 años de presencia frente a todos ustedes. Y seguramente muchos de ustedes sabrán que hace pocos días atrás se nombró en la provincia del Chaco al defensor del pueblo, una figura que estaba ausente, que hacía algún tiempo que se tenía que ocupar, pero que no se ocupaba. Una figura independiente, autónoma, que nace con el derecho escandinavo y que es creada en la Argentina en el Congreso de la Nación en el año 94, para hacer un poquito de historia. Esta figura se crea para atender quejas y denuncias y tratar de resolverlas ante el poder político y el poder administrativo. Ahora, ¿cuáles son las facultades del defensor del pueblo? ¿Qué movilidad tiene? ¿Cuál es el poder con que se puede desenvolver? Son muchas las preguntas que tenemos, pero que no sabemos cuáles son las facultades que tienen, porque ellos tienen las posibilidades de investigar, de pedir información a la administración pública, de hacer críticas y de hacer público lo que están haciendo. A pesar de esas facultades, el defensor del pueblo es una figura, quizás porque no ha habido grandes soluciones o difusión de lo que han podido resolver, se ha desdibujando en el tiempo. Es como que están, pero no están. Nosotros que estamos en la calle todo el día, cuando preguntamos, dicen, sí, el defensor del pueblo es una figura más. Pero no es una figura más. Es de vital importancia para los derechos del ciudadano. Pero daría la sensación que no es así. Está con nosotros el doctor Bernardo Bolov, al cual yo quiero preguntarle de entrada si este pequeño introito que yo hice es así, estoy equivocado, o no estamos haciendo más que retransmitir la opinión que está instalada en la ciudadanía. Bueno, muy buenas noches, Jorge. Gracias por permitirnos estar ahí y participar aquí del programa, estos 28 años. Es cierto, lamentablemente es cierto, la ciudadanía no sabe para qué está la Defensoría del Pueblo y si sabe tiene una visión bastante errada de cuál es, en definitiva, el rol de la Defensoría del Pueblo.
se ha creado una idea muy general de que el defensor del pueblo es más bien una suerte de defensor público, de una suerte de abogado litigante público, y no una figura que vendría a ser, no el defensor del pueblo, las defensorías del pueblo, un verdadero colaborador crítico del Estado, alguien que está para decirle al Estado cómo mejorar algunos procesos, cómo facilitar y evitar los inconvenientes, cómo prevenir distintas cuestiones ciudadanas que o no han sido tenidas en cuenta o no han sido consideradas. Pero eso lo conoce muy poca gente. De hecho, nuestra Defensoría del Pueblo tiene uno de los peores indicadores en cuanto a efectividad y cómo la gente ha participado, pero será sin duda uno de los grandes ejes de acción que vamos a tener en estos 4 años. Sí, se conocieron más. Lo que más difusión tuvo en esta Defensoría del Pueblo fueron los enfrentamientos entre el defensor del pueblo y el adjunto. Exactamente. En su momento, ¿no es cierto? Que le hizo más daño aún. Hace daño porque genera una tensión Atenta contra la interna. institución. Atenta contra la institución, personifica mucho en personas y no se pone en valor lo importante que es la institución. Claro, y lo que ustedes no saben quizá, yo me puse a leer, por eso lo describo, porque tampoco lo sabía, porque uno no toma como tan relevante esta figura, es de que el defensor adjunto no tiene poder jurídico para actuar como defensor del pueblo. Es casi un secretario. Tiene funciones muy ligadas Muy a limitadas, muy además. limitadas. Nuestra idea junto a Hugo Maldonado es poder trabajar en conjunto y en consenso de que también el defensor adjunto asuma funciones específicas. Pero ¿quién se las da? ¿Vos o se las da el Congreso? Porque hasta donde yo le di, las da el Congreso. Se las da el Congreso, pero de alguna manera el titular es el que fija cuáles serían esas facultades. Por supuesto, nosotros al ser un organismo constitucional dependemos del Poder Legislativo, rendimos cuenta al Poder Legislativo y a través de las distintas modificaciones que se puedan hacer de la ley establecida para lo que es la institución del Defensor del Pueblo, se pueden fijar también las pautas de funcionamiento, no solo de lo que es el Defensor adjunto, sino también en la necesidad de ir pensando una reforma integral de una ley que ya ha quedado un poco obsoleta en el tiempo, o sea, son casi 9 años, pero que necesita también una profesionalización en algunas áreas. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuáles son las reformas que le aplicarías a la ley? A la ley, las defensorías del pueblo, justamente en ese papel de colaborador crítico, pueden decir cosas que el Estado no puede, no sabe, Sí. no tiene. Entonces, se necesita perfeccionar o especificar áreas. El tema del ambiente, de lo que es el tema ambiental, el tema de la biodiversidad, el tema de los grupos vulnerables, niñez, adolescencia, adicciones, jubilados, cuestiones vinculadas a los servicios públicos. Nosotros tenemos un trabajo permanente y de interacción y no de choque o de confronte contra el poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino un papel de cómo nosotros desde la Defensoría, defendiendo el interés ciudadano, podemos ayudar a mejorar, ya sea un proceso de audiencia pública, una discusión tarifaria, una discusión de un ordenamiento de bosques nativos. Es decir, que la Defensoría puede erigirse, pero para hablar con propiedad hay que profesionalizar y dar un expertise a determinadas áreas y temas. Claro, porque se ha establecido, vos bien dijiste, no es para desencontrarse ni para enfrentarse, sino es para llevar soluciones. Pareciera, ¿no es cierto?, hoy, como están las cosas en la Argentina, que toda institución y quien lo ocupe, si no hay partidismo, es un enemigo. Y la cosa no debe pasar por ahí. En esta Defensoría está para defender a cualquiera, independientemente de la ideología que tenga. A cualquiera, independientemente de la ideología que tenga, de cualquiera que sea el problema que tiene, de la nacionalidad que hubiera, la Defensoría está para eso. Pero para llegar a un conflicto, a un litigio judicial, que todavía queda esa imagen de que el defensor del pueblo o la Defensoría tiene que ir inmediatamente a Al tribunales, enfrentamiento, sí. hay múltiples instancias Sí, por de supuesto. negociación, de resolución, de facilitación, de mediación. Vos bien lo dijiste, proviene del derecho escandinavo, después lo tomó un poco el derecho español, viene acá en esa oleada reformista de mediados de los 90, donde también ponía como una suerte de tercer sector contralor del propio Estado, pero con el afán de mejorar o modernizar el Estado. Y ese es uno de los ejes que nosotros queremos, empezar a modernizar estas instituciones que le sirvan al Estado, creyendo o entendiendo a mejor Estado, menor derecho vulnerado. ¿Ahí tiene estructura suficiente para eso?
E insisto, hay áreas que deben profesionalizarse, deben tener como un expertise especial, particular, temáticas ambientales, temáticas de consumos problemáticas, temáticas de violencias, todo tipo de violencias, desde una violencia obstétrica, por ejemplo, no lo puede atender alguien a un nivel generalista. Se necesitan formar equipos de trabajo y la Defensoría puede ser como un buen laboratorio y un suministrador de insumos para ayudar al Estado a resolver problemas. Ahora, ¿qué relevancia dan las autoridades? Me refiero a autoridades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, a la institución de la Defensoría del Pueblo. Entiendo que se la tiene que conocer todavía mejor. Estamos en un proceso de conocimiento, de ver de qué se trata. Todo organismo contralor muchas veces juega o tiene un papel de, bueno, se controla hasta cierto punto, pero bien entendido, bien establecido, ayuda a fortalecer las democracias. Vamos a cumplir 40 años de la vuelta de la restitución de la democracia. Tenemos que volver a enamorar a la ciudadanía democráticamente y vaya que estas instituciones como la Defensoría del Pueblo pueden hacer ese rol. Ahora, si la de ciudadanía, y más en una provincia tan extensa como la nuestra, tan compleja, con tantas realidades diferentes de un lado al otro, no sabe para qué está o solamente la mandamos a una oficina del centro de resistencia que venga a traer sus problemas, obviamente nuestro objetivo no va a ser cumplido y no vamos a saber para qué estamos. Ahora, en una situación como la que estamos viviendo todos los argentinos, de mucha gravedad, con indigencia, con cierre de empresas, con angustia, con pandemia, con situaciones adversas, con falta de posibilidades y todo lo demás, ¿tienen capacidad ustedes para atender si de verdad la figura trascendiera? Porque todavía capaz que no tengan lo suficiente porque, bueno, el defensor del pueblo, sí, el defensor del pueblo, como verdaderamente no saben cuáles son las funciones y las posibilidades que tienen ustedes, y que no son pocas, y que son muy importantes, y que son delegadas por el Congreso de la Nación, y tienen la misma inmunidad que un legislador, entre tantas otras cosas, si de verdad la gente fuera a hacer los reclamos que por ahí anda dando vuelta, manifestaciones, problemas de estos problemas que estuvimos viviendo en estos últimos tiempos, de ingresar a las provincias, de poder pasar de un lado a otro, de transitar con libertad, como dice la Constitución, pero que por este coronavirus lo impidió y cada gobernador tiene facultades para... Bueno, esto que finalmente es un verdadero conflicto que está generando entre unos y otros. ¿Qué va a pasar si la gente empieza a ir a la Defensoría del Pueblo? La Defensoría tiene amplias y múltiples funciones. Sí. Entendemos que algunas son de agenda más pública, más caliente, a donde hay que intervenir. Tiene que decir, cómo decir, qué plantear, resolver ese conflicto o al menos hacer notar lo que está sucediendo. Muchas veces está como oculto o trabado o no se le quiere meter en determinadas cuestiones. El caso, por ejemplo, emblemático del puente cortado mucho tiempo fue una ONG la que participó, peticionó y solicitó la liberación por un caso puntual que era sus casas en la localidad de Paso de la Patria que no podían acudir. Bueno, la Defensoría del Pueblo nos hubiera encantado a poder acompañar porque es un tema donde sí, todavía no estaban. Podemos intervenir. Ahora bien, tanta generalidad de temáticas hace que muchas veces la resolución no sea la ideal. Por eso nosotros apostamos a trabajar y fortalecer áreas específicas donde pueda haber también una respuesta mucho más directa, más sencilla, más simple, a cuando uno tiene amplia cobertura de temas, distintos temas, y que por allí muchas veces pasa que el ciudadano que va desde un reclamo por el servicio energético, un reclamo por un plan de ahorro de autos, un reclamo vinculado a la falta de prestación de un medicamento, necesitamos también encuadrar y establecer áreas específicas de trabajo que ayuden a que ese reclamo tenga una resolución más efectiva, más directa y en el menor tiempo posible. Claro, porque normalmente ese tipo de reclamos iban a defensa del consumidor, ¿no es cierto? Pero llegado este tipo de reclamos, ¿tenés presupuesto para proveer cada departamento o departamentos específicos que atiendan cada uno de este tipo de reclamos? Porque ustedes están acotados también con la cantidad de gente, el presupuesto y todo lo demás, ¿no? Nosotros tenemos desde la Defensoría una estructura muy acotada, con un presupuesto limitado para lo que deseamos, y ya nos encontramos nosotros, que asumimos hace menos de una semana en funciones formalmente junto a Hugo Maldonado, ya con un presupuesto preestablecido. Nuestra función será, a partir del próximo año,
trabajar en conjunto junto al Poder Legislativo para explicar nuestra propuesta de por qué consideramos que la Defensoría debe profesionalizarse todavía más, de por qué necesitamos desplegar la Defensoría a nivel territorial, que haya subsedes de la Defensoría en otras áreas o en otras regiones, ciudades de la provincia, por eso queremos firmar convenios y alianzas estratégicas con municipios, con universidades, con escuelas de gobierno, para que también ellos sean transmisores de lo que permite la Defensoría del Pueblo. Si estamos acá, pero hay un problema en Huichiel Pintado o en Chorotis, no podemos esperar por la resolución hasta que venga el problema de resistencia, hasta llegarlo. Y otro punto de los que queremos trabajar fuertemente, y te agradezco el espacio, es el tema de la accesibilidad y la conectividad. Pandemia nos aceleró los procesos de conectividad y comunicación. Hoy no podemos estar dependientes al papel o a la figura de una persona que nos escuche, que es la función primaria, pero cuando hay trámites que con una buena conectividad, con una buena accesibilidad, con un buen sistema de conexión, simplifican y facilitan cualquier cosa a una oficina en el centro de una ciudad. Sí, el tema de conectividad es un problema muy serio. Vos tenés una población, tenemos una población en general con el 40% bajo los índices de pobreza que no tienen mucho acceso a la conectividad. Y se vio en todo el país el problema con los chicos que recibían educación a través de estos formatos tecnológicos, donde algunos podían tener accesos y otros no podían. Con lo cual, yo creo que esto fue una situación muy grave y delicada, que yo no sé cómo se va a resolver ni cómo lo van a resolver, porque fíjate vos, estamos casi en abril y todavía seguimos, ¿no es cierto?, con resistencia, con paros, sin poder empezar normalmente las clases a niños que hace un año que no tienen clases. Y que graciosamente ahora muchas de esas escuelas van a tener una clase semanal, con lo cual matemáticamente me dice que van a tener 28 días de clase en todo el año. Y el año pasado no tuvieron. Yo creo que había que atender seriamente esta cuestión y decir, bueno, ¿cómo se soluciona? Es muy complejo el tema de la educación y la atención y de los docentes y todo lo demás. Pero ahí ustedes pueden resolver o meterse o tener actividad en ese conflicto que es verdaderamente grave. Mirá, por la experiencia que estamos recabando de otras defensorías, la Defensoría no tiene todavía como un rol muy fuerte o preeminente, sí, en lo referido a la conectividad y la accesibilidad. O sea, garantizar la conectividad y la accesibilidad, garantizar que las plataformas online estén disponibles, garantizar en aquellos lugares recónditos donde por allí la señal no llega o la ciudadanía no está familiarizada a lo que es el uso de una plataforma, es lo que las defensorías hacen, sugieren, piden y exigen que se pueda llevar a cabo. Sobre todo en algo que posiblemente el año que viene también continuemos con esta modalidad, más con este recrudecimiento de pandemia. Entonces, esto también tiene que ser una excusa para empezar a transitar otros caminos. La conectividad no puede ser un imposible. La verdadera grieta que se da es entre la ciudadanía que no sabe usar hoy un medio digital o no le llega la conexión. Que en el siglo XXI hoy la conectividad sea prácticamente un lujo es algo que tenemos que romper. Sí, no hay ninguna duda, pero es así. Exactamente. ¿No es cierto? Porque además necesitan, porque vos podés tener conectividad en algún lugar y tropezás con la falta de conocimiento de la persona que puede conectarse y con la falta de medios para comprar la herramienta que le permita conectarse. Totalmente. Entonces está tropezando. Y la otra, y quizá la más importante, es la capacidad económica y financiera que tenga el Estado para llevar conectividad a los lugares más recónditos. Así es. Y más en una provincia como la nuestra, con una geografía muy particular, muy grande y muy inaccesible en muchos territorios. Claro, ¿no es cierto? Es toda una cuestión esto. O sea que ustedes se van a orientar ahí, van a dirigir los cañones a lo que es conectividad fundamentalmente. Nuestros 4 ejes digamos, son... tu objetivo es la conectividad y la accesibilidad, poder trabajar en una descentralización territorial. ¿La accesibilidad es de qué óptica? La accesibilidad es que nosotros así, en un teléfono, no hace falta ir a una oficina, esté cortado, con un trámite, con un formulario, se sube, se carga la información. La territorialidad y la descentralización, hay temáticas que pueden ser resueltas en territorio antes que desde Resistencia vayamos a hacer un operativo. Para eso se necesita, por supuesto, capacitar y difundir. El tema de la modernización, hoy hablábamos en las reuniones que estamos haciendo en la Defensoría, que todavía estamos con el viejo cuaderno para anotar los trámites.
Y bueno, queremos también trabajar un poco en sintonía de lo que ya viene haciendo el gobierno de la provincia, que es modernización digital, sistemas de intranet, fibra óptica. modernización temáticas. Hay temas que hoy merecen ser abordados con una mirada del siglo XXI y no con un cuaderno del siglo XX o con una forma de ver un problema con el siglo XX. Hay temáticas que permanentemente van mutando, que van generando nuevas percepciones o nuevas dificultades también para resolver por parte de este tipo de organismos. Por eso una modernización interna como externa y la institucionalidad. Insisto, la Defensoría del Pueblo tiene que ser vista como un puente entre el Estado y la ciudadanía. Para que eso sea eficaz, las alianzas con los organismos ya establecidos, universidades, escuelas, poderes legislativo, judicial, ejecutivo, es clave también para optimizar el uso de los recursos del Estado, que no son muchos, pero si lo sabemos aprovechar, podemos estar en condiciones de ser un organismo que dé respuestas a la ciudadanía. Ahora van a tener que ocuparse bastante en difundir todo esto. Absolutamente, es el manual o el punto número 1 para poner en valor. Porque nadie lo conoce, hay muy poca difusión, ¿cierto? Hace prácticamente 2 años que no hay una difusión, o lo que se hizo es muy aislado, ni soluciones, ni... Es más, yo no sé cuántos reclamos. Estaba leyendo las estadísticas, cómo habían caído los reclamos y las denuncias en las defensorías del pueblo. No es exponencial, pero sí ha ido descendiendo año hasta ahora, ¿no es cierto? El pico de reclamos fue aproximadamente 450, 500, hasta hubo un descenso pronunciado, pero pasa en todas las defensorías. Hay defensorías del pueblo que funcionan realmente muy bien, con planes estratégicos, con un norte fijo, y otras que bueno, están todavía en una situación más germinal. Sí, sin duda, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Corrientes? La gente me pregunta, ¿a quién vas a tener hoy? ¿Al defensor del pueblo? ¿Qué va a pasar con Corrientes? Porque han marcado tantas diferencias con los accesos a Corrientes que han incentivado la diferencia entre chaqueños y correntinos, al modo de increparse entre unos y otros como resultado de la falta de accesibilidad a la ciudad de Corrientes. Ahora nosotros estamos en una situación diferente a los correntinos. Sin embargo, la provincia no ha limitado el acceso, los correntinos como ellos lo han limitado. ¿Qué piensan hacer con estas situaciones donde cada uno de los gobernadores tiene facultades para restringir el acceso, la movilidad, el tránsito y todo lo que hemos visto en estos últimos tiempos que en algunos casos han sido verdaderamente bochornosas? No, es muy preocupante incluso la cantidad de información que se genera. La ciudadanía está perdida, no sabe qué trámite tiene que hacer, cómo hacer, dónde hacer, al margen de estas diferencias que pueden darse lógicas de todo este proceso, pero cuando una persona le dice, ¿qué necesitas para ir a Corrientes? Creo que el 95% no lo sabe, o cambió la realidad, cambia la ecuación. Lo que nosotros ahí vamos a plantear, sobre todo atentos a cualquier etapa o modificación de actividades que puedan hacerse, como aparentemente sería, es trabajar junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, en base a los protocolos que ellos ya están trabajando para otras jurisdicciones, de manera tal de pedir, en primer lugar, claridad, que haya celeridad, evitar esta suerte de fronteras internas que se están dando en el territorio nacional, garantizar la libre accesibilidad en la medida que esto así sea y así sea considerada, pero es clave empezar a mejorar los canales de información y de comunicación. Hay tanta información dispersa y difusa. Mucha porquería. No solo mucho fake, news. Porque la gente hoy se informa y se ilustra a través de Facebook y todo esto, y no hay forma de probar que lo que te están diciendo es cierto. Cuando tienen que recurrir o al canal de televisión, donde hay un compromiso y alguien que pone la cara, ¿no es cierto? O las radios, o los medios gráficos, o las instituciones. Exactamente. Pero no está siendo así. Las redes prevalecen sobre todo lo demás. Eso pasa y eso genera como un torbellino de información, una falta de claridad y una ciudadanía que no sabe qué hacer en algo tan sencillo como decir, bueno, tengo que pasar de una provincia a otra, ¿qué necesito realmente? Cuando uno va a los organismos oficiales, la información es clara. A lo sumo podrá ser un poco más compleja dependiendo de cuál o qué jurisdicción, pero la información es una. Cuando aparece todo este cóctel de sobreinformación, por supuesto, el efecto negativo es en ese ciudadano. Entonces, queremos ver cómo se desenvuelve el tema, en este caso que preguntabas por Corrientes, qué va a pasar, pero en nuestro caso... Te digo Corrientes porque fue un caso muy fresco, pero sigue sucediendo, hubo cortes de puentes, reclamos, recursos de amparos, hubo de todo. Entonces vos decís, bueno, caray,
Si no podemos resolver una diferencia de acceso a una provincia, ¿cómo vamos a resolver problemas mucho más serios? Exactamente. Entonces vos decís, bueno, claro, vos no estabas el defensor del pueblo, la figura no existía, entonces decís, bueno, no sé si hubieran recurrido, pero es bueno que lo sepan que ante estas eventualidades sí tiene facultades el defensor del pueblo operar. Sí, en conjunto junto a el defensor del pueblo o la Defensoría del Pueblo de Nación, por ser una cuestión federal, pero claro. nosotros podemos recomendar o intervenir como para asegurar... Pero tienen facultades. Sí, sí, tenemos facultades. Muy bien, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Entre todos podemos terminar con los incendios ilegales. Si ves quema de pastizales o residuos, hace la denuncia a la línea 105 o al 3624 33 27 43. Seamos responsables. Al ambiente lo cuidamos entre todos. Chaco, gobierno de todos. Bien, ya estamos en el segundo bloque con Bernardo Bolov, que es el recientemente nombrado defensor del pueblo en la provincia del Chaco, con lo cual hemos tenido una suerte de ping-pong de un montón de cosas para conocer cuáles son las funciones, porque en general se desconocen, o vagamente sabemos lo que tienen que hacer. Leía yo, ¿no es cierto?, que ellos tienen legitimidad procesal. Es un término jurídico que yo quiero que me explique a qué se refiere y qué es el poder que le da esto a ellos y para qué. Bien, haciendo brevemente un poco de derecho constitucional, cuando se reforma la Constitución de 1994, se incorporan los nuevos derechos y garantías del artículo 41, 42, 43. El artículo 42, 43 y también haciendo una interpretación de los derechos de protección al ambiente, cae en cabeza de esta figura del defensor del pueblo como el que de alguna manera tiene la legitimación activa, es decir, que es un sujeto que tiene el poder de peticionar ante las autoridades en estas temáticas de derechos colectivos. A su vez, el artículo 86 de la Constitución, cuando crea o establece la figura del defensor del pueblo, entre las amplias facultades, le da la necesidad o la legitimación de acudir ante los tribunales, de peticionar o hacer velar el derecho y la tutela de los mismos. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la Defensoría a nivel nacional o a nivel federal. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que es un organismo... Pero ustedes tienen legitimización también, ¿o no? Nosotros tenemos legitimación, por supuesto a nivel provincial, porque tenemos nuestra ley provincial, que es la vieja ley 4190, que nos crea y crea la figura del Instituto de la Defensoría del Pueblo. Vos podés hacer un juicio al Estado. Yo le puedo hacer un juicio al Estado provincial o intervenir en cuestiones provinciales. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia, frente a distintas temáticas que se venían dando, principalmente tema energético, tema transporte interjurisdiccional, plantea que las defensorías del pueblo provinciales carecen de la legitimación activa para intervenir en temáticas federales porque habría como un exceso en sus facultades para intervenir, claro, correcto, ya que hay un organismo supra o una defensoría claro, supra que tiene que articular e interactuar
con las defensorías Sí, locales. sí, está correcto. Entonces, de no alguna sería un manera, desorden. claro, pero es cierto que limita o frena la potestad que tienen las defensorías del pueblo para, por ejemplo, intervenir en este tipo de cuestiones interjurisdiccionales o más de tipo federal. Claro, como por ejemplo tránsito a corriente o cuando los problemas que hubo con el tránsito de la energía. Exactamente, cuando es transporte de energía, no en el caso de sistema de distribución, No, que es local. transporte de energía, que eso fue lo que se cuestiona de Transporte Camesa. energía. ¿no es De cierto? Camesa, del Transener o la Exacto. transportadora, y allí sí. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer las defensorías locales? Coordinar con la Defensoría nacional. del Pueblo de la Nación. Claro, pues es un problema federal finalmente. Exactamente. ¿No? Supe que estuviste participando en las auditorías estas que se hacen por el transporte y el boleto. A mí me sorprendió una cosa, te confieso, la poca participación de la gente. Convoca, el Estado convoca, hace publicidad y todo lo demás, todo el mundo se tira de los pelos, se pelea, discute, se enoja, dice malas palabras y qué sé yo, quieren parar, pero no, la gente en la Argentina no va a reclamar donde tiene que reclamar. Una vez me decía un viejo político, dice, Jorge, la gente protesta en la cola, no cuando llega a la ventanilla. ¿Viste? Vos vas a hacer una cola, va lenta, todo el mundo está las puteadas en la cola. Cuando llega a la ventanilla, llega con la mejor sonrisa y le dice, ¿qué tal como lo ve mi amigo? No sabemos protestar donde hay que protestar. Y esto que ustedes están proponiendo y que no va gente es preocupante. Es preocupante porque es cierto que las audiencias públicas no son vinculantes, es decir, lo que sale Correcto, en una correcto, audiencia sí, sí. no tiene carácter de obligatorio. Pero es la única instancia fuerte, más allá de que hay otros canales de participación ciudadana, donde es el espacio donde el ciudadano puede plantear sus quejas, sus propuestas, sus reclamos, sus inquietudes, y donde el Estado tiene la obligatoriedad de tomar o de rechazar, pero de forma fundada lo que sucede allí, de manera tal de que haya un espacio más interactivo, más permanente. Vamos a poner un ejemplo. La gente reclama con justicia algo. El Estado no está de acuerdo. Vos le das una lectura a todo esto. ¿Cuál es el accionar, en este caso, el defensor del pueblo? En un caso, por ejemplo, en un aumento de una tarifa determinada. Sí, lo que ¿no? está pasando ahora, ¿viste? Que quieren aumentar a 60, la gente dice que no, que tiene que ser 40, 50, no sé. Exactamente. El Estado dice, no lo podemos bancar porque no tenemos para subsidiarlo. Y vos, los dos, el reclamo de la gente es bueno, la justificación del Estado también. ¿Qué haces? ¿Vas contra la empresa? No, nosotros, a ver, tiene que ver mucho con cada tema en particular que se vaya planteando. Claro, en este caso, por En ejemplo. este caso concreto, que es el de las tarifas de transporte transporte, sí. público de pasajeros, por supuesto, ¿no? Que a nosotros nos gustaría que no haya un aumento, sobre todo porque en la canasta de precios, algo tan sensible como es el transporte público de pasajeros, que es medular en el costo diario, obviamente va a impactar de forma directa sobre todo los grupos de la sociedad más vulnerables o que utilizan el transporte, los que menos tienen, claro. el transporte público. Entonces, es una erosión directa en el bolsillo. Ahora bien, en el caso de que hubiera un aumento por cuestiones de sinceramiento, que es algo que se habló mucho, lo que nosotros planteamos es, bueno, señores, perfecto. Primero, que el aumento que se realice sea menor a la inflación que se fue dando, que sea proporcional a los aumentos de paritarias en temas sueldos, que sea razonable, que sea proporcional, y que también sea la oportunidad de discutir a futuro qué tipo de transporte de pasajeros queremos, porque si va a haber un aumento que trasunde de forma directa y definitiva en una mejora en la calidad del servicio para la ciudadanía. Sí, no en un colectivo con agujeros en el piso. ¿No? Agujeros en el piso, caminar 6 cuadras para que pare el colectivo, con una frecuencia muchas veces realmente, pero muy espaciosa. Estamos frente a la Plaza Central, todo pasa por la Plaza Central, una persona a veces tiene que tomar hasta 3 colectivos para llegar a un punto determinado. Tal cual. Entonces, rediseñemos también, aprovechemos para poner en serio y en valor que algo tan trillado que se dice, las crisis son verdaderas oportunidades, bueno, repensemos también qué tipo de servicio público queremos, porque si no, lo que pasa es que condenamos a que la persona termine usando el servicio público de pasajeros, no lo estimulamos, no los beneficiamos, cuando ya las nuevas ciudades, y no las ciudades del primer mundo, las ciudades de nuestro país, las ciudades de Sudamérica, apuestan a un transporte público eficiente. El transporte público eficiente es menor siniestralidad vial, mejor calidad de vida de las ciudades, mejor infraestructura de las ciudades. Medio ambiente.
menor polución en las ciudades y fundamentalmente, algo que se dice, la gente no viaja en transporte colectivo. No viaja porque no tiene un servicio adecuado. No, sin duda. Comparar el transporte nuestro con los países del primer mundo, hay alguna distancia, ¿no? En la eficiencia, en la limpieza, en el cumplimiento de los horarios y todo lo demás. Yo creo que lo tenemos mucho mejor que otros países que nos rodean, ¿eh? Sí, El transporte público argentino es bastante bueno, tal es así. El colectivo se inventó en la Argentina. El colectivo se inventó en la Argentina. Así que tenemos historia y tenemos experiencia con todas estas situaciones. Pero hay otros temas, no sé, el derecho constitucional de poder educarse. ¿Qué está pasando en Argentina con la educación de los chicos y cuál es eventualmente el accionar de la Defensoría del Pueblo de alguien que te vaya a reclamar por la educación de sus hijos? Garantizar, es difícil, ¿no? Y en este momento está muy caliente el ambiente, así que nos vamos a manejar, viste, solo hacer un análisis, ¿no? De cuál sería eventualmente tu función. Recepcionar la denuncia, la lees, operás, ves, analizás. Creo que estamos también en un proceso de transición hacia nuevas metodologías Sí, y nuevas claro, formas por supuesto, de educación. con tecnología, claro. No soy pedagogo ni soy docente universitario, pero no tengo una formación pedagógica. Pero por lo que uno ve, por mi experiencia el año pasado de dar clases de Derecho de manera virtual todo el año, se ha generado, por supuesto, una nueva forma de aprendizaje. Ahora, si vamos a mutar para allí, mutemos con las herramientas y los medios que un poco veníamos hablando. Conectividad real, insumos y equipos informáticos, cuestiones que garanticen esa accesibilidad y conectividad que frente a muchas situaciones que pueden darse desde infraestructuras escolares deficientes o cuestiones de pocas aulas, de pocas vacantes, el derecho a la educación como derecho casi primario, madre, para lograr una sociedad mejor, más fuerte, más culta, más preparada, mejor capacitada para lo que va a venir, lo aseguremos justamente a través de la conectividad y la accesibilidad. Sabes que yo te hago estas preguntas porque cuando iniciamos el programa hablamos de que la figura de defensor del pueblo estaba desdibujada. ¿Qué capacidad de respuesta tenés a este tipo de requerimientos de la gente? En lo personal, creo que la Defensoría no intervino salvo en cuestiones vinculadas a lo que es la infraestructura escolar, es decir, el arreglo puntual de escuelas. En cualquiera, educación, tránsito. No, nosotros queremos aceitar los canales rápidamente. Hay veces que uno lo puede hacer por la vía formal o administrativa, pero la Defensoría del Pueblo se caracteriza por ser informal. Y ser informal implica poder actuar sin necesidad muchas veces de hacer un oficio o generar una repetición de un oficio que tarda, que se prolonga en el tiempo, cuando hay medios informales que pueden ser una buena coordinación con un organismo determinado, con una buena relación con un espacio específico, con un funcionario de turno, que implica que problemas que por allí pueden ser muy complejos, que parecen en la práctica, se resuelven de manera mucho más directa que si uno tiene que iniciar a veces un oficio. Claro, eso es la respuesta a la Defensoría del Pueblo o a los cargos y posibilidades de intimar que tiene. Porque convengamos que uno siempre tiene buena voluntad y trata de resolver las cosas armoniosamente, hasta que no se resuelven y entonces ahí saca la chapa y dice, bueno, esto así no funciona. Exactamente, es un excelente ejemplo, porque uno va a arbitrar todos los medios y todas las formas posibles para llegar a distintas formas alternativas de resolución. Cuando hay situaciones que demuestran ya claramente un abuso, una arbitrariedad, un perjuicio, y no hay buena voluntad para incluso darle solución a eso por parte del organismo o el lugar determinado, y ahí sí la Defensoría del Pueblo tiene amplias potestades y funcionalidades como para por lo menos que se genere una sanción administrativa, para poner en conocimiento, para hacer observar y difundir ante la ciudadanía de que pese a todas las buenas intenciones y todos los caminos que se quisieron recorrer, hay situaciones que no tienen buena resolución por la negligencia o la desidia de ese ¿Qué pasa lugar. con el partidismo? El partidismo... Para una Defensoría del Pueblo. No, a Te ver, hablo de todo el país, de todos los demás, ¿no? una cosa es la política, y creo que todos provenimos, o todos y todas, sobre todo quienes formamos parte de la clase política,
entendemos que estamos para mejorar las instituciones, para dar fuerza a las instituciones. Entonces está bien que se discutan las ideas políticas. El partidismo puede estar o no estar, eso depende mucho también de las figuras que conducen un organismo determinado. Claro, me refiero, debe haber algunas provincias con defensores del pueblo que hace algunos años que no son del partido que gobierna la provincia en ese momento. Y ahí puede haber diferencias ideológicas, de comportamiento, o lo que usualmente nosotros vemos todos los días. La desidia porque el tipo piensa o tiene otro color político. Pero por eso, si uno interpreta que la Defensoría del Pueblo tiene que ser un organismo que le tiene que tirar piedras permanentemente al Estado, claro. está totalmente errado. Claro, y quien no, conduzca, de eso, ¿no? sea una persona del partido gobernante u opositor, es caer también en debates viejos, estériles, que no tienen... Depende mucho también de la figura que ocupe. Hay lugares complejos donde las defensorías son del partido gobernante o afines, pero no por eso no legitima, no actúa, no interviene, no trabaja también en pos de, si bien es un organismo absolutamente imparcial, ayuda a fortalecer y a colaborar críticamente al Estado, porque lo que está en guarda en definitiva es el derecho ciudadano. Claro, no, sin duda. Te pregunto esto porque lo traigo en colación al auditor general de gobierno, por ejemplo. Normalmente los auditores generales no son, los elige la oposición. Exacto. ¿Es cierto? Como para tenerlo, y esto, si lo trasladamos al marco de la República, los tres poderes son organismos de contralor finalmente uno del otro para avanzar y consolidar la democracia en que vivimos. Entonces digo, bueno, yo estoy hurgando un poco en la actividad de ustedes para que la gente que escucha diga, pará, no es una figura decorativa, tienen poder, pueden ir, qué podemos hacer, a dónde vamos y todo lo demás, y qué resoluciones y qué determinaciones pueden traer en función de los requerimientos. De esto del transporte vos participaste. Con el tema del tránsito corriente fue muy discutido, muy peleado, ahí nunca participó el defensor del pueblo, vos no estabas nombrado todavía, nunca no lo vimos, nosotros cubrimos las marchas, los cortes del puente que se hicieron y todo lo demás. No pasó nada, tuvimos casos muy serios con los límites con Formosa, donde tuvo que actuar la Corte Suprema de Justicia, independientemente que es una provincia complicada, ahora con casi, debe tener 600 o 700 kilómetros de frontera con Paraguay, que no sé cómo la van a controlar, esto es muy difícil con lo que se está viviendo en Paraguay. Estamos nosotros ahora en situaciones complicadas en provincias que somos límites en muchos kilómetros con Paraguay y Brasil. Exacto. Todo el este de Corrientes, todo el este de Misiones, el oeste de Misiones, el norte de Misiones, nosotros que tenemos una parte acá al norte con Paraguay, y el acceso, estamos a 400 kilómetros de Brasil. ¿Viste? Y todavía no hay hoy, antes de venir para acá, se prohibieron todos los vuelos a Brasil, México, Chile y Paraguay. Se han prohibido todo. Creo que es una determinación muy buena antes estas nuevas cepas que están ingresando. Ustedes pueden llegar a tener acceso ante el requerimiento que te haga la gente, decir, no queremos que hagan algo para que la cepa que está en Córdoba, en Rosario y en Corrientes no llegue acá para protegernos. Sí, nosotros podemos recomendar, hacer informes, peticionar en base también al requerimiento que haya y también por una cuestión de economía procesal, ver cómo actúan las otras defensorías para ver de alguna manera un interés que sea lo más ordenado posible para evitar que también haya como múltiples interpretaciones o variables de una cuestión determinada. Ahora bien, frente a este escenario que aparentemente estaría recrudeciendo de volver o hacer todavía mucho más restrictivo, vamos a estar atentos también a la demanda que vaya surgiendo, a lo que nos vaya llegando en la Defensoría, para nosotros también determinar y definir qué postura vamos a tener al respecto. En general, la información que tenemos nosotros, que estamos en contacto y todo lo demás, gran parte de la Argentina viene pidiendo que se cierren las fronteras con Brasil. Que se cierren las fronteras. Las fronteras con Brasil no se cerraban. ¿Viste? ¿Qué van a hacer? Está bien. Uruguayana pasan 15.000 camiones, 15.000 vehículos por día, más o menos. No sé cuál será el número de camiones, pero es la frontera terrestre con Brasil de mayor tránsito de todas nuestras fronteras, ¿no es cierto?, con la República Federativa de Brasil. Entonces decían, bueno, ¿qué hacemos con el transporte? Pues tampoco podemos pagar la economía y bloquearla.
Bueno, leía que me pareció interesante que les van a dar corredores a los camioneros, a los choferes de los camiones, para que puedan transitar. Sin embargo, hay algunas fronteras que siguen siendo un colador. Exacto. Entonces, ahí es donde me parece que sin necesidad, o no sé si lo pueden hacer, sin necesidad de una denuncia, no sé si lo pueden hacer, el defensor del pueblo tamiza esto y lo ofrece, lo discute, lo propone en favor de las necesidades que tiene una comunidad. Bueno, ahí volvemos al mismo punto. Si se trata, por ejemplo, de una cuestión fronteriza fuera de nuestra provincia, sí, limita con, por ejemplo, Paraguay. Lo que nosotros podemos plantear es la necesidad de maximizar los controles con Alberti. en todo el corredor, ya sea desde la isla del Cerrito hasta prácticamente Puerto Bermejo o Puerto Vaperón. Sí. O sea, hacer un fortalecimiento de control y de control de frontera, de corredores, de las rutas nacionales, ahí sí podemos intervenir. Lo que no podemos, porque careceríamos de esa legitimación Meterte en activa, corriente. es meternos, por ejemplo, en límites fronterizos O en misión. con Chile, con Bolivia, con Brasil en corrientes y misiones, porque ahí ya perderíamos nuestra voz, casi no seríamos tenidos Pero en en los cuenta. casos los defensores de las provincias, de Los estas misiones, defensores de las provincias sí de pueden Misiones, accionar. Sí, de hecho en Misiones, si bien no tiene defensoría provincial, Misiones tiene, la ciudad de Posadas tiene su defensor oficial, ya estaba también pidiendo controles mucho más estrictos, corredores para en el caso del transporte, para evitar un bloqueo total, pero corredores seguros para el transporte que ingrese por la 12 o la 14. Claro, estas cepas son gravísimas, ¿no es cierto? Con 7 veces más contagiosa que la que tenemos. Y todo lo demás, la gente está con temor, asustada, si bien estamos vacunando, siguen con temor y ahí hay que hacer algo y hay que accionar. Por eso son muchos los requerimientos que quizás te empiece a ir la gente. Y no, yo no digo que las cosas sencillas no sean menos importantes que las cosas más graves, pero hay a veces requerimientos que tiene la sociedad que no lo puede, o aunque lo pueda hacer uno, ¿no es cierto?, está representando a muchos sin voz ni voto en esto. Entonces, ¿cuál es la importancia? Como esto te digo, la educación, como el tránsito, como el ingreso de ciudadanos de otros países, en este caso, con problemas de contagio y todo esto. Sí, va alguien, te hace requerimiento, usted puede accionar en la provincia. ¿Hay intercambio de opiniones con los otros defensores para mancomunar esfuerzos? Sí, absolutamente. Todos los defensores estamos unidos en la Asociación Argentina de Defensores de la República, que es un organismo multipartidario en el sentido de las distintas miradas que hay, de presentar informes, de ver lo que está pasando en un lugar determinado, de tomar esos informes, esas evaluaciones, esas recomendaciones, poder aplicarlo a una realidad local. Así que ya están varios defensorías y defensores en esa línea y nosotros, llegado al caso, ya sea por petición ciudadana o por interés o actuación de oficio, cuando veamos que el conflicto realmente lo amerite, intervenir también como para dar nuestra voz y por supuesto, qué es lo que consideramos de manera genuina y que fundamentalmente sea en pos de la preservación de los distintos derechos de la ciudadanía del Chaco. ¿Cuál es tu expectativa? Mi expectativa, la verdad, es muy ambiciosa. Tengo muchas ganas de que la ciudadanía sepa para qué está la Defensoría del Pueblo, que entienda cuál es un poco el rol, que ayudemos también a fortalecer nuestra democracia chaqueña. Para eso está todo organismo contralor constitucional está apuntado para eso. Somos personas institucionales, tanto quien les habla como entiendo también Hugo Maldonado. Entonces vamos a apostar a poner en valor esta institución, a que se sepa para qué está, para qué puede ser usada, de qué manera puede ser un ariete en el buen sentido de la palabra, es decir, romper por ahí conflictividades, tensiones que pueden darse en el territorio y que la Defensoría, participando, interviniendo, escuchando, pueda lograrlo y fundamentalmente ser una voz del derecho de los ciudadanos. ¿Cómo pensás hacer eso? Con mucho trabajo, creo que es el único secreto y la única clave. Los presupuestos van y vienen, pero cuando uno tiene dedicación, tiene empeño, tienen buenos equipos de trabajo que acompañan, hay un buen equipo de trabajo en esta Defensoría del Pueblo, que queremos también empezar a ponerla, a revitalizarla. A dinamizarla, ¿no? Porque hace 2 años que no están operando, ¿no? A dinamizarla, que ponga toda su expertise, que ponga algo que decíamos al inicio. La Defensoría del Pueblo es un lugar diferente a cualquier otro organismo de la administración pública, y el que trabaja en una Defensoría del Pueblo
tiene una vocación a flor de piel, o así debería tenerlo, que es servir y dar respuestas al ciudadano y la ciudadana. Eso te iba a decir, ¿no es cierto?, que sintéticamente o brevemente la gente que nos está mirando nos diga qué le dirías a un ciudadano que nos está viendo hoy. Les diría, acérquense a Salta 365, que es hoy donde está la Defensoría del Pueblo. Si hay algún planteo, algún reclamo, va a ser escuchado, va a ser oído, que vamos a tratar de resolver a la mayor celeridad posible, de intervenir, de tratar de dar distintos tipos de respuestas, pero fundamentalmente hoy la principal necesidad pasa por ser escuchado, por alguien que le pueda recepcionar esa demanda, ese problema, y a partir de allí tomar los distintos elementos y las distintas herramientas para poder, ya sea peticionar a un organismo, hablar con un organismo, actuar directamente de oficio si es que hay que hacerlo, facilitar información, generar información que ayude a resolver problemáticas que nos vienen de todo índole, desde la prestación de un medicamento que esté faltando, hasta un plan de ahorro, hasta un tema vinculado con el ambiente, un tema de consumo, un tema de consumos problemáticos, adicciones, que es algo que nos está golpeando muy fuerte. Así que queremos estar a la altura de tamaña responsabilidad que nos ha puesto por estos 4 años la provincia del Chaco. Bien, amigos televidentes, se nos está terminando el programa. ¿Cuántas veces nos reclamaron a nosotros en nuestro noticiero, en nuestro desafío? Morelos, no nos escuchan, no tenemos acceso, no nos dan bola cuando vamos a pedir, a hacer denuncias. La hicimos, no pasó nada, no sabemos qué hacer, vamos a ir a cortar las calles como resultado. Y hoy escuchamos al defensor del pueblo y todas las posibilidades que él tiene y todas las posibilidades que usted tiene para ir a reclamar y hacer denuncias de una institución que no funcionaba y que ahora con un hombre joven, con muchas ganas de hacer, usted lo escuchó, va a funcionar. Esperemos que funcione. Por lo menos se ha comprometido con nosotros y con ustedes. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Que tengan buenas noches. Entre todos podemos terminar con los incendios ilegales. Si ves quema de pastizales o residuos, hace la denuncia a la línea 105 o al 3624 33 27 43. Seamos responsables. Al ambiente lo cuidamos entre todos. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Te invitamos a votar los nombres que más te gusten para los yaguaretes cachorros. Entra a bit.ly/dejar tu huella y votá. Recordá que si sos parte de la comunidad educativa, podés votar a través de la plataforma ELE. Tenés tiempo hasta el 18 de abril. Vos también podés dejar tu huella. Chaco, gobierno de todos.